Buenos días, tardes o noches para aquellos y aquellas que nos están escuchando. Bienvenidos una vez más a su Zoom Podcast en vivo. En el episodio de hoy hablaremos de algo que nos han preguntado mucho ustedes en los comentarios. ¿Qué es un corpus lingüístico? Para responder esta pregunta tan importante vamos a utilizar las noticias que se han producido acerca de la coyuntura nacional. Acompáñenme. Quien aún no está enterada o enterado, desde el 28 de abril de 2021, en Colombia se han presentado una serie de manifestaciones sociales masivas que exigen al gobierno nacional una serie de cambios. Hay quienes leen estos sucesos como el síntoma de un despertar del pueblo. Paren el camino para repensar y transformar la salud, el tributo, las pensiones, la educación, el abuso de autoridad, la cooptación del poder y en general todas estas cosas que el Estado ha tenido en el olvido. Queriendo contribuir a las expresiones que sirven para el debate de la política y la cultura, con el equipo de Zoom Podcast quisimos construir un corpus lingüístico a partir de una serie de noticias difundidas por los medios de comunicación, noticias RCN y noticias Caracol, acerca de las movilizaciones sociales en Colombia durante algunos de los días más álgidos, como lo fueron el 28 de abril, el 3 de mayo, el 10 de mayo, el 18 de mayo, entre otros. Pero entonces ustedes naturalmente se preguntarán por qué decidimos hablar del corpus lingüístico en este episodio. Pues queremos contarles que creemos que este trabajo se vuelve importante justamente a través de la lingüística de corpus, los corpus lingüísticos y de la lengua misma, ya que a través de ellas podemos reflejar los procesos sociales que tienen lugar en Colombia. También hay otros motivos como: Primero, que la lengua está al servicio de las necesidades sociales. Esto lo hemos visto en la actualidad nacional a través de la resignificación de lugares históricos, distintas formas de nombrar a los y las participantes del escenario político colombiano. Segundo, teniendo en cuenta el gran alcance de los medios de comunicación seleccionados, estudiar de manera crítica sus noticias a través de la lingüística de corpus se vuelve una necesidad, dado que nos permita comprender desde otras perspectivas el mensaje comunicado por estos canales. Tercero, el resultado del análisis será útil para el debate nacional y brindará herramientas, si se quiere, para elegir de manera concienzuda las formas en que nos queremos informar sobre los acontecimientos de lo que hacemos parte. no siendo más, vamos a ello. Las noticias que se eligieron fueron procesadas en un cuarto análisis cualitativo con el fin de realizar el corpus lingüístico. Bueno, luego de revisar los resultados que arrojó este software, pareció interesante invitar a alguien a nuestro Zoom podcast de hoy. Nuestra honorable invitada Nancy Patricia, que ha estado aquí con nosotras escuchando, hablaremos sobre las conexiones que surgieron en este análisis por medio de la recolección de palabras. Señora Nancy, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido el día de hoy? Bien, sí, señor, gracias. Listo, señora Nancy, nos da un gusto tenerla acá. Queremos preguntarle si alguna vez usted había escuchado el término corpus lingüístico. Como tal, como cuerpo, no, pero lingüístico sí. Que sería un tema de conjunto de cosas o algo, creería yo. Bueno, sí, justamente la señora Nancy no está tan perdida, es cierto. Podemos decir que un corpus lingüístico es un conjunto amplio y digamos que organizado, palabras que se usan en una lengua específica. Entonces, por ejemplo, los datos que se recolectan para hacer corpus se pueden encontrar en cosas cotidianas, como por ejemplo las noticias. El grupo lo hizo así. Entonces, respecto a esto, queríamos, por ejemplo, preguntarle si a usted le parecería útil, de alguna manera, saber cuál es la palabra que más se repite en las noticias. Sí, me gustaría saber. ¿Por qué le gustaría saber? En este momento que estamos pasando por esta situación de tanto una pandemia como de otra pandemia, se repiten muchas cosas que yo a veces no tengo tiempo de escuchar, sobre todo el noticiero del mediodía, pero sí me gustaría escucharlo a través de ustedes. Muchas gracias. Pues justamente en nuestra investigación de corpus tuvimos algunos resultados. En el canal RCN, por ejemplo, la palabra que más se repetía en las noticias que nosotros elegimos fue violencia, un 40%. Y la que menos se repetía era de Cali o Cali. Entonces, esto es bastante interesante justamente por lo que usted dice, porque estamos en una situación muy tensa y la palabra más repetida en las noticias es justamente violencia. En las siguientes diapositivas podemos ver también en el canal Caracol. También la palabra que más se repitió fue violencia, con un 43% aproximadamente. Y la que menos se repitió fue ataque, con un 9% aproximadamente. Pues no sé, Sí. ¿usted cree que la forma en la que hablamos nos define? Bueno, sí es muy interesante porque cuando hay una palabra repetitiva, las horas tras minuto, para mi concepto, eso incita más violencia. Ya como mensaje final y agradeciendo la participación de la señora Nancy, queremos comentar que la lengua es aquella que desarrolla las epistemes de una cultura. Fijándonos en la frecuencia de las palabras, a veces no podemos permitir saber cómo la gente le da sentido al mundo que le rodea. Y por ello los corpus lingüísticos pueden ser una buena herramienta. Agradecemos que nos hayan escuchado y nos vemos en el próximo episodio.